Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o según la situación geográfica o anímica de ustedes, compañeros del conversatorio Aviala. Realmente es una situación muy difícil a la que me ponen todo el tiempo. Presentar a Raúl, siempre tengo que hacer micro presentaciones porque está medio cabrón para hacer una presentación completa. En la actualidad, México está en una crisis de todo tipo, como siempre, para no variar, y como ya tenemos costumbre, en donde pues el Estado elige quién es su contraparte, quién es su oposición. Y bueno, sí hay una oposición de ultraderecha un tanto cuanto ridícula, muy parecida a la del resto de Latinoamérica, periodistas también, periodistas hay los que están con el Estado, los que están porque no les conviene este gobierno y están los que no callan y siguen luchando. Bueno, Raúl en sus saberes es parte periodista y es de los que no cambian su posición ni antes ni después. Entonces, un orgullo presentarlo aquí para él, el grupo que tenemos, que siempre ha sido muy de buena onda, que nos da estas pláticas que nos han dejado bastante conocimiento acerca de el México de abajo y de la izquierda. Saludos a todos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas de nuevo por la invitación, por la escucha, por estar por acá compartiendo. Eh, yo, como siempre, muy honrado de poder dialogar con ustedes. Eh, la última charla que tuvimos, que fue esta más sobre crisis civilizatoria y el zapatismo, y que era ese momento, pues nos ayudó a pensar abrió la preocupación sobre temas como este de colonialismo interno, ¿no? Sobre los que quiero abordar hoy, sobre el zapatismo y el colonialismo interno prácticamente. Y bueno, si quieren después también en otro momento vamos también platicando sobre la situación de México actualmente, ¿no? Sobre pues, los distintos problemas que se van configurando también, crimen organizado, migración, proyectos extractivos, ¿no? Que también son algunos de los problemas que tenemos ahí y que después podemos ir hablando, ¿no? En este momento en particular les quería presentar este trabajo un poco más académico, un tanto más teórico, que a mí me ayuda un poco a sistematizar algunos de los debates que hay en América Latina sobre el tema de lo que se ha llamado el extractivismo, ¿no? Todo el tema del boom de los commodities, ¿no? De la apuesta por los proyectos de infraestructura, y esto que ha sido pues prácticamente digamos, el choque o el tope de varios de los gobiernos progresistas, ¿no? Particularmente en Bolivia, ¿no? En Argentina, ¿no? Con el tema también de la soja, ¿no? En Brasil, con el tema también de la Amazonía, ¿no? En el Perú, en Venezuela, incluso con el tema del petróleo, que tiene que ver con esta parte de cómo incluso gobiernos, a mí no me gusta la categoría de progresista. Creo que en la categoría de progresismo cabe desde Bachelet hasta Chávez, ¿no? Y es una categoría que no nos ayuda a explicar, y mucho menos ahora por las diferencias que hay en todos estos distintos procesos, ¿no? Pero bien, en esto que llaman marea rosa o progresismo, como incluso en gobiernos que van desde el centro derecha hasta la izquierda socialista, sigue habiendo un común denominador, que es centrar la idea de desarrollo y progreso en crecimiento económico y en tema de extracción de recursos, ¿no? Y en ese tema de extracción de recursos, como hay zonas que se consolidan como zonas que hacen las veces de colonia internas en los distintos países, ¿no? Y esta reflexión que les estoy compartiendo, para mí tiene además dos ejes o dos puntos de partida distintos. Uno es la obra de Pablo González Casanova, ex rector de la UNAM, uno de los teóricos sociólogos más conocidos desde México hacia América Latina, que es este señor que está aquí encapuchado,
Pablo González Casanova es un ex rector de la UNAM que hoy en día tiene 100 años y que es de estos hombres que acompañó a Allende, que acompañó a Fidel Castro, ¿no? Que estuvo con Hugo Chávez, ¿no? Y que en el 94 también se suma a las movilizaciones del EZ, ¿no? Lo acompaña con toda su trayectoria teórica, institucional, fue rector de la Universidad de las Naciones Unidas, ¿no? Dialogó ampliamente con Immanuel Wallenstein, con Samir Amin, ¿no? Con Noam Chomsky, ¿no? Ha dialogado ahí. Y el zapatismo en 2018 lo reconoce como su comandante, ¿no? El comandante Pablo Contreras, deciden ponerle, ¿no? El comandante Pablo Contreras, que es un reconocimiento a su acompañamiento, a su trayectoria, a su obra, y bueno, se convierte en el primer comandante no indígena del EZLN, ¿no? El EZLN tiene como característica principal es que todos sus comandantes, hombres y mujeres, son indígenas. Por de ahí que el subcomandante Marcos, que es su vocero y la figura más conocida, solo se pueda ser subcomandante, ¿no? Él no puede ser comandante dado que él es mestizo, ¿no? Entonces, Pablo González Casanova es el primer comandante no indígena reconocido abierto por el zapatismo, nombrado por el zapatismo. Y bueno, él, y yo trabajo con él desde hace aproximadamente 16 años, ¿no? Me ha tocado acompañarlo en su obra, en trabajo institucional, en su trabajo académico, también como compañero político. Y entonces yo empecé a ver ese reconocimiento que le hacía el EZ a don Pablo, si era solamente un reconocimiento por el compañerismo político, que ya era suficiente, sino también cuál era la coincidencia teórica que había entre la propuesta del zapatismo y la propuesta de Pablo González Casanova, ¿no? Y esta además es una propuesta que entiendo yo, ahora como les voy explicando, es muy vigente en los tiempos de esto que ahora se llama cuarta transformación, la 4T, que es como se le ha llamado al intento de gobierno progresista o régimen de cambio en México, ¿no? El gobierno que cabeza Andrés Manuel López Obrador ha querido centrar su discurso en hablar de una cuarta transformación. Nos dice que hay una primera transformación, que es la revolución de independencia, una segunda transformación, que es la revolución de reforma, la guerra de reforma, una tercera transformación, que es la guerra de revolución, y ellos estarían llevando a cabo su cuarta transformación, ¿no? Que sería es este momento, por eso se llama 4T, ¿no? Muy parecido al relato histórico que se ha compartido, que se ha construido en varios momentos desde América Latina, ¿no? Así como Bolívar, así como Martí, ¿no? México construía su propio relato a través de la figura de Benito Juárez, ¿no? Del liberalismo, ¿no? De un liberalismo que se construye en América. ¿No? Entonces, estas son mis dos líneas, ¿no? La obra de González Casanova, la reflexión zapatista, ¿no? Y el momento actual, ¿no? El concepto de colonialismo interno como tal es un concepto que comienza a recuperar un autor, Charles Guy Mills. Muchos de ustedes lo recordarán, él en el 60 y en el 61 publica un libro estupendo que se llama Escucha Yankee, ¿no? Y que justo Mills es el primer, digamos que casi de los primeros y pocos norteamericanos que se va a Cuba a intentar contar desde Cuba qué pasa hacia Cuba y hablarle al público norteamericano, ¿no? A la academia norteamericana. Mills para ese momento ya era un académico, un sociólogo consagrado, ¿no? Tiene además otro libro clásico de las ciencias sociales que se llama La imaginación sociológica, ¿no? Que también es uno de los libros claves, ¿no? Y Mills es un sociólogo intelectual consagrado que en el 59 se seduce por la Revolución Cubana, entra en contacto con estos dos autores, Rodolfo Stavenhagen y Pablo González Casanova, y se va a Cuba a hacer un trabajo de etnográfico para preguntarle a los militantes socialistas cercanos, de pie, pero cercanos a Fidel, cómo se están viviendo los cambios, qué se está dando los cambios, qué se está transformando, cómo se está haciendo el proceso de revolución, y escribe el resultado es este libro, Escucha Yankee, que es justo un intento por interpelar a la sociedad norteamericana, de decir cómo también ese imperialismo norteamericano tiene un sustento social, ¿no? Que ese imperialismo norteamericano es la necesidad también de satisfacer los modos de vida
de la sociedad norteamericana, ¿no? De cómo se reproduce ese imperialismo norteamericano a las escalas más bajas, incluso en los modelos de consumo y distribución social, ¿no? Y Escucha Yankee es un intento por decirle al pueblo de Estados Unidos de la responsabilidad que tiene también como población, ¿no? Dentro de ese modelo imperialista, ¿no? Es decir, no solo es un tema estructural, sino también es un tema de la responsabilidad. Bueno, este autor, Mills, en el año 61, habla por primera vez de una idea de colonialismo interno, ¿no? Él está pensando principalmente en los pueblos afro, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y habla de cómo también Estados Unidos tiene colonias internas, ¿no? Y colonias internas nos referimos a poblaciones desposeídas, empobrecidas, que hacen la forma de trabajo esclavo, ¿no? No lo desarrolla, lo menciona en su libro, pero en este diálogo que tienen en esos años, entre el 59 y el 61, con Rodolfo Stadejaren y Pablo González Casanova, estos dos son los autores que comienzan a desarrollar ese concepto, ¿no? El concepto de colonialismo interno como categoría, y Rodolfo Stadejaren lo hace más desde la antropología, ¿no? Y Pablo González Casanova lo hace más desde la sociología, ¿no? Es decir, Rodolfo Stavenhagen se va a lo que tendría que ser la antropología, y es decir, este colonialismo interno más en términos culturales y raciales, y Pablo González Casanova más en lo que sería el trabajo de las poblaciones de las periferias en los propios países, ¿no? Y si ustedes ven este concepto de colonialismo interno, está dialogando también en aquellos años con los trabajos de Frantz Fanon, ¿no? En Francia, ¿no? Está dialogando con los trabajos de César Aimé, ¿no? Está dialogando con los trabajos de Jean-Paul Sartre, ¿no? O sea, está dialogando con Simón, desde luego, Simón de Beauvoir, desde luego. Es un concepto de un esfuerzo por traer los debates sobre colonialismo y liberación, colonial y colonización, que se están dando en Francia a propósito de las guerras de independencia, de todos los procesos de guerra de independencia y de luchas de liberación nacional, y es un concepto que se utiliza para dialogar también entre África y América Latina, ¿no? O sea, cómo se está dialogando desde estas dos ideas, ¿no? Y llevado a otros momentos, incluso podríamos decir que colonialismo interno es el concepto que está de los primeros que empiezan a reflexionar sobre lo que después será la colonialidad del poder, las luchas de descolonización, ¿no? Todos estos discursos que después Boaventura de Sousa, ¿no? Walter Minolo y todos ellos se enfocan más en una idea del eurocentrismo y la necesidad de descolonizar. Más desde una perspectiva cultural que no comparto yo tanto y que desde luego creo que González Nueva tampoco compartiría, porque lo hace más desde una posición estructural casi de análisis de clases, ¿no? Como categoría, colonialismo interno tuvo un impacto tremendo. O sea, yo ubico la categoría de colonialismo interno justo ahí, ¿no? Que está a la par de la teología de la liberación, está a la par de la pedagogía de la liberación, crece en el contexto del boom latinoamericano como literatura, está debatiendo con la teoría de la dependencia, con el desarrollismo, está dialogando con el nuevo cine latinoamericano, está creciendo con toda la idea, bueno, está convergiendo con la idea con la emergencia de la trova cubana. eh, Como este pensamiento, todos estos momentos que les digo son hacia los 60, 70, ¿no? Que están hablando del convulso y esperanzador momento que se vive en América Latina, ¿no? Es decir, cómo también ahí se está renovando el pensamiento crítico, ¿no? Y está surgiendo precisamente esto que después se llamó el pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? O sea, cómo están armonando ahí algunas piezas. De eso es parte también el colonialismo interno, ¿no? Como de esa cadena de reflexión desde América Latina y piezas desde América Latina, ¿no? Donde las que se está pensando el mundo y que ayudaron pues a renovar todo, no solo la teoría social, o la teoría revolucionaria, sino también la práctica revolucionaria, ¿no? Y aquí justo esta foto, ¿no? De izquierda a derecha, pues ustedes ven a René Zabaleta, Pablo González Casanova, Julio Cortázar, Ariel Dorfman, Gabriel García Márquez, Jean Casimir, Carlos Quijano, Julio Scherer, Teotonio dos Santos, ¿no? Que son justo algunos de los exponentes de de ese pensamiento crítico latinoamericano, además bastante
centrado en hombres, ¿no? Aunque también desde luego hay compañeras ahí que también es parte de este vicio, de esa tradición de la reflexión crítica, y que también había compañeras ahí pensando, desde luego la Marta Hernecker, ¿no? Susi Castor, ¿no? Todas otras compañeras que también están ahí y que, bueno, que no son arropadas dentro de estos círculos, pero que está en el pensamiento crítico latinoamericano, incluso con la emergencia de los feminismos populares, ¿no? Entonces, este es el contexto del pensamiento del colonialismo interno y del pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Como les decía, Pablo González Casanova fue rector de la UNAM del 70 al 72. Él además acompaña las movilizaciones de 1968. Está aquí. Él es parte de los que marchan por la liberación de los estudiantes del 68. Entonces, siempre ha estado también, en otro momento, si quieren, también hablamos de su obra, siempre ha participado de la lucha. Yo digo que hay tres Pablos González Casanova, ¿no? Que es el teórico, es decir, el que está reflexionando sociológicamente, el institucional, el que es rector, que está creando instituciones, y el militante, ¿no? Que está participando siempre de procesos sociales, de procesos revolucionarios, y que los tres, pues no se pueden separar, ¿no? Encontramos la reflexión en sus obras, siempre hablando sobre colonialismo interno, el colonialismo global, la democracia en México, el ecocidio, en fin, varios célebres que están ahí. Pero bien, ahora sobre el concepto que me centro yo es este de colonialismo interno. Y miren, aquí él ha escrito, bueno, escribió primero un capítulo en su libro que es el más conocido en el mundo, que es La democracia en México. Escribió un capítulo que se llamaba Colonialismo Interno. El libro se escribió en 1963, pero fue vetado. Este libro fue vetado y pues en realidad se publicó hasta 1965. ¿No? Y es por eso ahí pero que es el primero donde reflexiona sobre esta idea de colonialismo interno. Pero también en el 63 se traduce al francés, se traduce al inglés en el 65. Es un concepto bien que entra en mucho diálogo con las sociedades, con los pueblos brasileños. No sé si ustedes ubican a Darcy Ribeiro, justo que también está pensando en la idea de civilización, ¿no? O está cuestionando la idea de civilización. También arropan mucho este concepto, ¿no? En el 69, González Casanova ya piensa el colonialismo interno más desde una sociología de la explotación, ¿no? Y ahorita vamos un poco a esa parte. Y vean, 50 años después de que lo publicara por primera vez, del 63, ¿no? 50 años después vuelve a hacer una redefinición, colonialismo interno, una redefinición, y es una redefinición que lo lleva, que trae tras de sí el estallido zapatista, ¿no? 1994 y 2001, el surgimiento de los caracoles zapatistas del proyecto autonómico, es decir, González Casanova vuelve a su obra, regresa a lo que había escrito como diagnóstico él 50 años atrás, pero ahora para pensar la alternativa, ¿no? O sea, ya no solo el problema, ¿no? Ya no solo el fenómeno, sino pensar el problema. Y eso está bien interesante porque no solo es el pensamiento crítico latinoamericano, dice don Pablo, pero también otros autores, no solo debe concentrarse en hacer un recuento de nuestros problemas, sino también un inventario de las alternativas, ¿no? Cómo se están construyendo las alternativas, ¿no? Entonces, ese es un poco el trayecto de la reflexión sobre el concepto de la categoría y cómo también regresa 50 años después a pensar en su alternativa. Esto, justo, colonialismo interno, pensado más, es una categoría relacional, ¿no? Inscrita, es decir, es una categoría que ayuda a explicar relaciones de explotación, ¿no? Por eso González Casanova está pensando en ese momento en una sociología de la explotación, ¿no? Y está pensando en relaciones de explotación concretas que son de clase, pero también de regiones y también culturales, ¿no? O sea, como la antesala de lo que después vendríamos a hablar de la interseccionalidad o después, lo que después vendríamos a hablar también de, claro, aquí él no está pensando el tema de género, pero que después las compañeras se fortalecerán esta parte, ¿no? Pero él está pensando en cómo las relaciones de explotación no solo se dan entre
entre los dueños de los medios de producción y la clase trabajadora, sino cómo se da también esa relación en distintas regiones y cómo se da también en distintas expresiones culturales, ¿no? Y entonces él le encuentra y es una cosa que le resulta muy interesante a él, es decir, la diferencia que hay entre trabajadores de las metrópolis y trabajadores de las colonias. Es decir, cómo hay una potente clase trabajadora o clase obrera inglesa o clase obrera francesa, ¿no? Mientras que en América Latina lo que hay son trabajadores de otro tipo, que son los trabajadores del campo, los trabajadores de los pueblos originarios, ¿no? O sea, pensándolos como clase trabajadora, pero pensándolas en sus particularidades de esto que Mariátegui también había pensado en su momento, ¿no? O sea, cómo decir, cómo el sujeto, el pueblo trabajador, el sujeto explotado, el sujeto empobrecido, el sujeto despojado en nuestras regiones, es más cercano a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos y cuáles son sus particularidades de su lucha, ¿no? Y entonces se encuentra ahí justo esta idea de que, pues en México principalmente, pero hacia América Latina, no solo es la diferencia racial, sino también es la diferencia como explotadores, como las regiones del centro han explotado a los pueblos de las periferias, ¿no? Y aquí estamos pensando básicamente en cómo, en el caso de México principalmente, ¿no? Que la Ciudad de México y los estados, eh, es una región profundamente centralista, es una región que ha hecho colonias en el sentido donde ubica las mineras, ¿no? Donde ubica principalmente la extracción de recursos, ¿no? O sea, cómo los propios países de América Latina también tienen sus centros y periferias, ¿no? O sea, cómo ya no solo es España, América Latina, sino como también es Ciudad de México y Chiapas o Oaxaca, o como podría ser Buenos Aires, ¿no? O como podría ser el Río de Janeiro, ¿no? Como podría ser Bogotá, ¿no? Es decir, como también hay una ubicación de regiones ahí donde casi siempre, además, que es distinto, pero muy parecido a la diferencia de ciudad-campo, ¿no? Que también está muy marcada en esta forma, ¿no? De relaciones de explotación y relaciones de dominación, ¿no? Y entonces, cómo incluso los trabajadores de las colonias están todavía en peores desventajas que los trabajadores de las metrópolis, ¿no? Es decir, cómo hay una relación de sociedades industriales donde las clases obreras están pidiendo vivienda, derechos sociales, mientras que los trabajadores de las colonias siguen viviendo en estructuras coloniales, ¿no? Siguen viviendo en la tienda de rayas, siguen viviendo, ¿no? Entonces, y es aquí donde me parece interesante, porque justo esta idea de entender la idea de los trabajadores de las colonias también nos aleja de las visiones identitarias, ¿no? Es decir, no solamente los indígenas son siempre explotados, que sí, sino además los indígenas son explotados como categoría, como clase trabajadora también tienen un trabajo particular, ¿no? Entonces, esta categoría relacional que plantea don Pablo justo en la idea de colonialismo interno como parte de una sociología de la explotación, nos dice el colonialismo interno es una categoría que podemos ver con el surgimiento de los estados-naciones como como independientes. Es decir, si antes no los veíamos es porque estábamos enfocados en pensar el colonialismo externo, ¿no? La dominación de España, la dominación de Estados Unidos, la dominación de Holanda o la dominación de Portugal, ¿no? Pero una vez que conseguimos nuestros países como independencia, vemos que también hay relaciones de colonialismo interno, ¿no? Vemos que también hay relaciones coloniales internas y que es importante pensar. Ojo, don Pablo está diciendo esto en los años 60, 70, ¿no? ¿Qué estamos viendo? En ese momento estamos viendo Cuba, estamos viendo Chile, ¿no? Estamos viendo, o sea, todos estos procesos de liberación nacional en América Latina, ¿no? De luchas de liberación nacional. Y lo que él está alertando es cómo incluso los movimientos, luchas o gobiernos que llegan al poder bajo la idea de socialismo o bajo la idea de liberación nacional o bajo premisas incluso populistas o de centro, reproducen dinámicas de colonialismo interno, ¿no? Es decir, porque además estamos pensando en esta idea del socialismo ortodoxo que se planteaba el desarrollo como una expresión fundamental. La industrialización, ustedes recordarán justo estos debates que apostaban por la proletarización de los pueblos indígenas, ¿no? O la proletarización de los campesinos, ¿no? Que había que sacarlos de su condición de atraso, de agraria, para
industrializarlos, llevarlos a desarrollo, ¿no? Y entonces convertirlos en clase obrera para que fueran obreros y conscientes de clase, ¿no? Porque incluso ahí había corrientes tremendamente dogmáticas y ortodoxas que no podían imaginar a los pueblos indígenas y campesinos como sujetos de lucha. Desde luego hay otras expresiones ya más ahí como el maoísmo u otras más que sí cambian en ese sentido, pero digamos que no era la predominante en América Latina, ¿no? Y esta idea justo de cómo el colonialismo interno está en los estados-nación independiente, en el caso de México lo llamamos la guerra de reforma, que es la guerra de separación entre la iglesia y el Estado, la guerra de revolución, la consolidación del Estado benefactor y también del proceso neoliberal. Es decir, cómo toda la era del colonialismo, cómo toda la expresión del colonialismo interno ha estado presente en toda la conformación del Estado-Nación independiente, ¿no? Y otra cosa que nos resulta también interesante es pensar la categoría de colonialismo en sus variaciones en lo intranacional, es decir, al interior de un Estado, de un mismo Estado-Nación, como una categoría intercambiable en lo internacional, es decir, entre distintas naciones, y como una idea de colonialismo global con el surgimiento del capitalismo corporativo o las corporaciones, ¿no? Es decir, como ya no solo son estados nacionales y sus gobiernos, sino también son corporaciones extranjeras, ¿no? O corporaciones globales las que hacen esta expresión de colonialismo, ¿no? Estaríamos hablando de Exxon, ¿no? Estaríamos hablando del crimen organizado, ¿no? Estaríamos hablando de Walmart, ¿no? Como estos entes de corporaciones que hacen formas de colonialismo a escala global, muchas veces incluso pasándose por los estados nacionales. Esta es la definición que hace Pablo González Casanova de colonialismo interno, ¿no? La definición del colonialismo interno está originalmente ligada a fenómenos de conquista en los que las poblaciones de nativos no son exterminados y forman parte primero de Estado colonizador y después del Estado que adquiere una independencia formal o que inicia un proceso de liberación, de transición al socialismo o de recolonización y regreso al capitalismo neoliberal. Los pueblos o minorías o naciones colonizadas por el Estado-nación sufren condiciones semejantes a los que caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional, habitan un territorio sin gobierno propio, se encuentran en situación de desigualdad frente a las élites de las etnias dominantes y de las clases que las integran, su administración y responsabilidad jurídico-política concierne a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados y subordinados del mismo. Sus habitantes no participan de los más altos cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condiciones de asimilados. Los derechos de los habitantes, los derechos de sus habitantes, su situación económica, política, social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central. En general, los colonizados en el interior de un Estado-nación pertenecen a una raza distinta a la que domina el gobierno nacional y que es considerado inferior o a lo sumo convertido en un símbolo liberador que forma parte de la demagogia estatal. La mayoría de los colonizados pertenecen a una cultura distinta y hablan una lengua distinta de la nacional. Si, como afirmara Marx, un país se enriquece a expensas de otro país, al igual que una clase se enriquece a expensas de otra clase, en muchos estados-nación que provienen de la conquista de territorios, llámense imperios o repúblicas, a esas dos formas de enriquecimiento se añadiría la del colonialismo interno, ¿no? Es decir, y hoy pues entonces pensamos esta categoría justo a la luz del conflicto de los mapuches, a la luz del conflicto de los aymaras, a la luz de los conflictos de los pueblos mayas, ¿no? A la luz de los conflictos que surgen precisamente entre los pueblos indígenas frente a los estados nacionales, donde los debates que se llevaron a cabo en Ecuador, en Bolivia, sobre lo plurinacional, por ejemplo, ¿no? Tenían mucho que ver con el reconocimiento de sus formas de gobierno, ¿no? Es decir, pero que no solo era reconocer formas de gobierno, sino también era pensar en las formas de explotación que se da, ¿no? Esa matriz de la idea del Estado-nación como una expresión de organización del capital, de la organización global del capital, ¿no? Y que está ahí territorializándose directamente en los pueblos originarios, ¿no? En 2003, González Casanova nos vuelve a publicar una nueva edición de la Sociología de la Explotación y nos dice él que 50 años atrás él estaba pensando en la sociología de la explotación con miras a escribir una sociología de la liberación.
¿no? Una tarea que ya no hizo, pero que justo, o sea, si lo vemos como desde hace rato, estamos pensando en la pedagogía de la liberación, la filosofía de la liberación, ¿no? Las luchas de liberación nacional. González Casanova pensaba en el 63 en la sociología de la explotación para después abordar sobre una idea de sociología de la liberación, ¿no? Y en 2003 él confiesa que regresa a esa idea inspirado por el zapatismo, donde tiene el concepto de autonomías, ¿no? Como precisamente una forma de estrategia emancipadora o de estrategia de liberación, ¿no? Y aquí estamos pensando en formas de autonomías que el zapatismo ha planteado como luchas territoriales, en donde nos dicen primero, entender que existen diferentes expresiones de autonomías, ¿no? Está desde luego todo el planteamiento autonomista europeo, todo el planteamiento consejista, incluso de las luchas italianas, ¿no? Del planteamiento francés, ¿no? De la reflexión del grupo socialismo barbarie que está ahí, y también cómo esas autonomías o ese planteamiento autonómico se enriquece y adquiere una característica distinta a través de las autonomías de los pueblos indígenas que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Lo comunal, lo comunitario, ¿no? Dentro de la autonomía, ¿no? Es decir, ya no son los consejos, solamente los consejos obreros, sino también son las comunidades indígenas planteándose formas de autogestión, de autogobierno, de autodeterminación, ¿no? Luego pensaríamos también en que hay formas de autonomías integrales y procesos autonómicos. Yo digo que hay justo como esfuerzos de procesos autonómicos, como el de la radio comunitaria, la clínica, ¿no? La escuela, el centro cultural, la escuela, ¿no? Que son procesos, incluso procesos de seguridad y justicia, ¿no? Que están aspirando, que tienen aspirando, que están pensando en la autogestión de la vida, ¿no? Pero que hasta ahora solo han conquistado una parte, ¿no? Digamos, tienen una escuela comunitaria, autónoma, tienen una clínica de salud, tienen una radio comunitaria, pero no tienen ni la reproducción económica ni la estructura de gobierno, ¿no? No significa que no aspiren a, pero que es una parte de los procesos, ¿no? Y pensando también justo en la vinculación entre autonomía, autogestión y autodeterminación, ¿no? Entonces, yo lo planteaba ahora como autonomía política, autogestión económica, autodeterminación territorial, y ahora estoy pensando también en la vinculación de autosostenibilidad ecológica, ¿no? Que sería, digamos, como los cuatro paradigmas, lo económico, lo político, lo ecológico, ¿no? Y lo territorial, ¿no? La administración del territorio, de los territorios, ¿no? O sea, es que sería como este modelo de pensar o que se está dando en varias expresiones. Y esto justo del concepto de autonomía, González Casanova y otros autores y autoras lo pensamos a raíz de la expresión del zapatismo. Como ustedes saben, el Z nace en el 83, pero públicamente aparece en 1994 y declara la guerra al Estado mexicano en 1994 y al mismo tiempo, o bueno, unos meses después, surge lo que son los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que son la estructura, digamos, la estructura zapatista es la estructura de la comunidad, que es el núcleo básico, luego seguiría el municipio autónomo rebelde zapatista y luego seguirían los caracoles zapatistas, ¿no? Que son como el modelo de organización territorial, ¿no? Y los municipios autónomos rebeldes zapatistas surgen desde el 94, es decir, al mismo tiempo que el zapatismo está, y esa es una cosa que también es bien interesante, que poco se conoce, al mismo tiempo que el zapatismo está como un ejército, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también está construyendo espacios de lo que llamaríamos poder popular, ¿no? O formas de autonomía, ¿no? Es decir, donde los pueblos y las comunidades están autogobernándose de acuerdo a sus usos y costumbres, a sus tradiciones, ¿no? En 2001 se da un proceso de, el zapatismo marcha hacia la Ciudad de México, ¿no? Se da el cambio de gobierno, ¿no? Después de haber estado 70 años gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, México se da lo que se llama la alternancia a la democracia, desde las escuelas hegemónicas, llega un partido nuevo de tipo conservador, ¿no? Y este partido se abre un nuevo escenario político, digámoslo, ¿no? Para que los acuerdos legales, jurídicos que el zapatismo proponía pudieran haberse aprobado, que eran los acuerdos de San Andrés, se les llamaba, que era el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios a su autogobierno, pero no se dio, ¿no? Todos los partidos políticos, con
todos los, incluso los que hoy gobiernan, traicionaron, decidieron votar en contra de la propuesta zapatista. Ese es el momento de la ruptura estatal del zapatismo. Es decir, si el zapatismo en el 94 se estalla en guerra proponiendo, bueno, primero propone marchar hasta el centro de la ciudad y hasta el centro del país y tomar el gobierno, cosa que no sucede, ¿no? Pero hay un movimiento muy potente que lo acompaña, ¿no? Y el zapatismo dice, bueno, entonces vamos a transformar otras, vamos a apostarle a la vía jurídica, ¿no? Vamos a apostarle a la vía de la transformación del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y el zapatismo desde el 94 hasta el 2001 se embarca en esa lucha, en la del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Que es la transformación del Estado mexicano. Incluso era una reforma que aspiraba en México, decíamos, a la estructura de gobierno comunitaria indígena, ¿no? Del municipio indígena. En México está el gobierno estatal, perdón, el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios, ¿no? Es la estructura de arriba hacia abajo. Implicaba una reforma que proponían los zapatistas que fuera reconocido el municipio indígena como una nueva estructura de gobierno dentro del andamiaje del Estado mexicano, ¿no? No se dio, todos los partidos traicionaron, dijeron, bueno, no solo traicionaron, dijeron que no, porque eso implicaba el reconocimiento a la determinación territorial de los pueblos, y eso significaba la disputa por los territorios, eso significaba que todas las minas, todas las carreteras, todas las represas, todas las aguas, se toparan de frente con el derecho de los pueblos indígenas a su territorio, ¿no? Entonces ahí estaba prácticamente se ponía en jaque más allá del reconocer el carácter plurinacional, sino el carácter de la gestión territorial, de la gestión de los territorios, ¿no? Que es distinto reconocer las identidades indígenas, que es lo que se hace en Ecuador y lo que se hace en Bolivia, a reconocer la autodeterminación territorial de los pueblos y comunidades, o sea, a sus territorios, ¿no? Que es justo entra parte de los conflictos, ¿no? Y entonces, como respuesta al zapatismo, lo que hace es irse a construir la autonomía de facto, es decir, entramos a dicen, si durante estos años estuvimos pensando en un proceso de autonomía de juris, en un proceso de autonomía de reconocimiento, el Estado mexicano no lo hace, nosotros nos vamos a un proceso de formación de autonomía de facto. Y en 2003 surgen los caracoles zapatistas, ¿no? Que son esta estructura de gobierno. ¿Qué es lo que sucede acá? Que básicamente el zapatismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice nosotros entregamos el poder de la administración local de los territorios a las juntas de buen gobierno y a los municipios autónomos. Es decir, el ejército zapatista se hace a un lado para dejarle la administración del poder a la administración civil, ¿no? Y es una cosa interesante porque justo el zapatismo lo que ha dicho siempre es un zapatismo, un ejército no puede gobernar, ¿no? Los ejércitos están hechos para defenderse, quien tiene que gobernar son las estructuras civiles, quien tiene que gobernar son las estructuras de la administración del poder popular, ¿no? Los ejércitos están ahí para defender, no para gobernar, ¿no? Y aquí justo encontramos precisamente pues esta idea, ¿no? Que los pueblos zapatistas están desde ese momento redefiniendo o más bien construyendo una alternativa al modelo de colonialismo interno. Si el Estado-Nación opera en esa forma, desde de colonial hacia adentro, los pueblos indígenas, en particular el zapatismo, están construyendo una forma distinta, ¿no? De relación, o sea, están prácticamente, en el caso de los pueblos originarios, anulando una relación de explotación, ¿no? Ya la del Estado-Nación sobre los pueblos indígenas y están proponiendo una forma de emancipación, liberación de los pueblos indígenas, ¿no? Y esta, digamos, autonomía de facto entra ya a complementarse en 2005 con la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde los zapatistas ya se adscriben como un grupo anticapitalista, ¿no? Es decir, construyen su autonomía de facto y además después, todavía después, 2 años después, se inscriben como parte de una corriente anticapitalista, ¿no? Son como parte de una corriente. Es el proceso de maduración, incluso, digamos, más que de maduración, de el ver la historia de forma no lineal, sino en forma de los cambios del etcétera, ¿no? Y esto es justo un poco cómo funciona la autonomía zapatista, ¿no? O sea, los compañeros, las compañeras zapatistas al día de hoy tienen 12 caracoles zapatistas, ¿no? Que son como las estructuras macro, que contienen 31 municipios autónomos rebeldes zapatistas, ¿no?
cada municipio tiene su propia estructura de gobierno, que son los consejos municipales, ¿no? Y estos consejos municipales se enlazan con los caracoles, que son las juntas de buen gobierno, ¿no? Es decir, tienen su propio gobierno local comunitario y se encargan prácticamente de la autogestión y la reproducción de la vida, no reciben ningún recurso, todo es autogestionado. Yo les decía alguna vez en algún otro seminario, son experiencias muy parecidas a lo que antes se soñó con la Comuna de París, ¿no? Y es decir, tienen su propio ejército, tienen su propio administración, tienen su propio proceso asambleario, tienen sus propias escuelas, tienen sus propios hospitales, tienen sus propios medios de comunicación, tienen sus políticas de salud, tienen sus medios de comunicación, tienen sus proyectos productivos, tienen sus medios de transportes, ¿no? Es decir, se autogestionan la vida por completo, ¿no? O sea, desde el alimento más básico hasta la construcción de los hospitales, ¿no? Y tienen políticas de salud, de proyectos productivos, de nutrición, de medios de comunicación, un papel muy importante que juegan las mujeres, ¿no? Administran la justicia y muchas veces ellos, en la administración de la seguridad y la justicia, son mucho más exitosos que las instituciones de seguridad y justicia del Estado mexicano, ¿no? Por varias cosas. Primero, ellos hablan la lengua de sus habitantes, ¿no? Muchas veces los ministerios de seguridad y justicia, acá les llamamos ministerios públicos, ni siquiera hablan la lengua de las poblaciones en las que están, ¿no? Y además tienen, por ejemplo, cosas que podemos poner a debate, pero que a mí me parecen fascinantes, que son como, están más enfocados en la justicia restaurativa, más que en la justicia punitiva, ¿no? Esta idea ampliamente difundida, por ejemplo, de que si un de la comunidad de afuera asesina a otra persona, ¿no? Eh, Llegan a un acuerdo entre comunidades y el asesino se tiene que hacer cargo de sostener a las dos familias, ¿no? Además de distribuir sus tierras entre las dos familias. Y nos dicen es que ese es el mejor acuerdo, porque si lo mandamos a la cárcel, entonces estamos dejando a dos familias sin el sustento, sin un integrante de esa familia, ¿no? Y acá lo que hacemos es que ese que fue responsable se haga cargo del sustento de las dos familias, que distribuya sus territorios entre dos familias y que busca más restaurar que culpar, que hacer punitivo, ¿no? Que hacer castigo, ¿no? Y esta parte de la justicia restaurativa es bastante interesante, además de que están en un principio de gobierno, tienen modelos de justicia muy basados en sus valores, muy basados en la comunidad, y entonces tampoco ha entrado ahí los modelos más de sistemas de corrupción, ¿no? Que tienen que ver mucho con esto, con la justicia más punitiva y la justicia más de tipo occidental, ¿no? O tradicional, ¿no? Y en estas expresiones también encontramos, por ejemplo, que muchas de las gentes de las comunidades zapatistas que no son zapatistas van a las comunidades zapatistas a pedir apoyo a justicia, apoyo de seguridad, ¿no? Ahora desempeñaron un trabajo estupendo en el tema del cuidado del COVID, ¿no? Porque también tienen un modelo de salud muy integral, ¿no? Integral, preventivo y comunitario, ¿no? Es decir, que se basa en lo preventivo, ¿no? Que la comunidad es parte de la salud, a tal punto donde el territorio es parte de la salud, ¿no? La soberanía alimentaria es parte de un proyecto de salud, ¿no? O sea, y además, o sea, no solo es la salud individual, es muy parecido al modelo cubano, ¿no? Si lo pensamos ahí, ¿no? Que es un modelo no enfocado en lo individual o en lo parcial, ¿no? Del dolor de cabeza se atiende como dolor de cabeza, sino del dolor de cabeza se entiende como un contexto de un territorio, de un cuerpo, de una familia, de una comunidad, ¿no? Que tiene explicaciones más, ¿no? Y tiene ahí otras cosas súper interesantes, ¿no? Desde los propios medios de comunicación, ¿no? Sus proyectos productivos. Está basado en cooperativas, o sea, tiene cooperativas de café, cooperativas de pollo, cooperativas de cerdos, cooperativas de reses, ¿no? Cooperativas de transportes, al punto incluso que ha conformado bancos, ¿no? Como bancos más en una especie de sistemas de ahorro colectivo que sirven para ayudar a familias en situaciones de riesgo, en situaciones de problemas más graves, ¿no? Entonces, está el Banco Autónomo Zapatista, por ejemplo, ¿no? Que ayuda a generar ese tipo de préstamos y de servicios hacia otras comunidades. Entonces, ¿cómo la autonomía zapatista, en este caso, que es una autonomía más de tipo integral, diríamos, ¿no? Se convierte en una respuesta a estas relaciones de dominación del colonialismo interno, y estas relaciones de explotación del colonialismo interno, ¿no? Y ya para ir casi cerrando, justo desde en 2003,
los zapatistas defendían la autonomía como el autogobierno, ¿no? Es decir, desde, desde hace varios años las comunidades zapatistas están empeñadas en un proceso de construcción de la autonomía. Para nosotros la autonomía no es una fragmentación del país o el separatismo, que es como se piensa generalmente, ¿no? Los sectores más conservadores que piensan que alguien quiere ser autónomo, quiere ser, fragmentarse del país o quiere independizarse, ¿no? Que para nosotros la autonomía no es fragmentación del país o separatismo, sino el ejercicio del derecho a gobernar y gobernar, ¿no? Como ahí se están planteando justo esto, si recuperamos la idea de colonialismo interno, que es justo lo que yo hago, es cómo el colonialismo interno, una de las cosas que hace es negar a los pueblos su derecho al autogobierno. Entonces, como la autonomía es un ejercicio de autogobierno precisamente en relación a esas relaciones de dominación y explotación que pone el Estado-Nación, ¿no? Y en 2018 también los compas insistieron en que ya no van a, que su lucha ya no está enfocada en, en el reconocimiento de su autonomía, ¿no? Que ellos ya han conquistado su autonomía, ¿no? Y que la van a defender y que incluso la idea de autonomía, como la tienen construida, meterse a la lucha por el reconocimiento jurídico significaría un desgaste de energías, es decir, ya están todas sus energías en mantener y sostener esa autonomía e irse al reconocimiento jurídico implicaría todo un proceso que podría desgastar su ejercicio autonómico como tal, ¿no? Entonces, ellos ya están más en el ejercicio de defender su autonomía más que de pedir el reconocimiento de su autonomía, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver ya, ahora lo planteo en el contexto de la cuarta transformación. En el caso de México, este gobierno de tipo progresista tiene una fuerte línea neodesarrollista, es decir, que se basa, que confunde desarrollo con crecimiento económico, ¿no? ¿No? Entonces, que justo apela a una promesa de crecimiento económico, que justo apela a un proceso de industrialización masiva, ¿no? Y que apuesta principalmente por megaproyectos energéticos, turísticos y de infraestructura. Todos estos construidos sobre proyectos, sobre territorios de los pueblos originarios, ¿no? Que es un proyecto estadocéntrico, es decir, que apuesta a fortalecer al Estado más que a la sociedad, ¿no? Y esa es justo una idea que nosotros decíamos, o sea, como uno de los discursos constantes de los proyectos progresistas en su diversidad de expresiones, es que dicen que hay que convertir el mercado mediante el Estado, ¿no? Lo cual resulta interesante bajo una sociedad colonial y con una herencia imperialista y una tradición imperialista. Entonces, fortalecer los estados nacionales para fortalecer la soberanía nacional. Nosotros pensamos que en ese mismo proceso también puede haber un proceso de crecimiento de las estructuras sociales y comunitarias autónomas, ¿no? Es decir, que el Estado en realidad, fortalecer al Estado para combatir al mercado, también podría ser fortalecer a la sociedad y fortalecer a las comunidades, ¿no? Para debilitar el Estado y debilitar al mercado, que tendríamos que pensar como una aspiración, ¿no? Es un gobierno profundamente nacionalista, es decir, justo, y además esta es la idea, ¿no? En su discurso del nacionalismo, es decir, el desarrollo de unos sobre el sometimiento de otros. El desarrollo de las élites, de las burguesías, de los países de las regiones del centro, a costa del subdesarrollo y la explotación de las regiones de las periferias, ¿no? De la pobreza. O sea, no significa, por eso decimos, no significa que esta idea del desarrollismo no traiga riquezas y no traiga bienestar, eso estamos de acuerdo, eso lo hemos visto, pues, ¿no? Todos los megaproyectos generan riquezas para un sector de la población, pero se hace a costa de la explotación y sobreexplotación de otras poblaciones. Y ahí es cuando se dice, la propuesta de desarrollo no está mal, lo que nos preguntamos es desarrollo para quién, ¿no? Y para qué, ¿no? Y en esta idea del desarrollo para quién y para qué, lo que estamos viendo justo es que es el desarrollo de la nación mexicana, ¿no? A costa de su desarrollo y la explotación de los pueblos originarios, ¿no? De las otras naciones que conviven dentro de la nación mexicana, ¿no? Sigue siendo un proyecto profundamente centralista, es decir, un proyecto que desde el centro de geográficamente define lo que es bueno para las regiones, ¿no? O sea, el proyecto del centro, que además casi siempre es la élite económica y la élite política, ¿no? Define
qué necesita un aeropuerto, qué necesita un tren, qué necesita esto, y no le pregunta a las poblaciones qué es lo que realmente necesitan, ¿no? Entonces, decíamos justo, pero si los compañeros mayas de Yucatán están pidiendo que no les afecten a sus abejas porque ellos son comunidades apicultores, pero lo que ustedes hacen es construir un aeropuerto sobre sus regiones que justo lo que hace es destruir sus abejas y además se construyen, impulsan todo el tema de plantío con semillas transgénicas, están matando a sus abejas, ¿no? Entonces, en lugar de construirles un aeropuerto y en lugar de construirles o de implementarles la semilla transgénica, pregúntales qué quieren, ¿no? Y en todo caso, acompaña sus proyectos, que tienen muchos proyectos cooperativos, muchos proyectos autogestivos, ¿no? Y además es un proyecto, la Cuarta Transformación es un proyecto profundamente militarista, ¿no? Entendiendo u ocupando a los militares como una nuevo, como un reforzado sujeto de la explotación y como un reforzado sujeto de la acumulación de capital, ¿no? Bajo la idea de que las policías son corruptas, los militares son buenos, ¿no? Así los pone básicamente, ¿no? Entonces, esa es una idea que ahora está en México que estamos batallando, que es la idea de cómo un gobierno de izquierda está empoderando profundamente al ejército, ¿no? Al mismo ejército de Ayotzinapa, al mismo ejército del 68, ¿no? Al mismo ejército que... Entonces, lo que un poco diagnosticamos, o lo que estoy viendo, pues lo que estamos viendo, es como este gobierno, el de la Cuarta Transformación, sigue teniendo relaciones de colonialismo interno, donde no reconoce a los pueblos originarios, donde no reconoce su derecho al autogobierno, donde no reconoce su derecho a la autodeterminación, donde construye proyectos que están basados sobre la explotación de estos pueblos. Y entonces un poco la conclusión de esta idea es que justo que el proceso autodenominado como Cuarta Transformación mantiene y acentúa relaciones de explotación y dominación caracterizadas en la categoría de colonialismo interno de Pablo González Casanova, y que el proyecto de autonomía que construyen los pueblos del ZLN es una respuesta vigente a esas relaciones de explotación, ¿no? Y que esta forma de expresión particular que vivimos en México podría ser llevada como categoría de análisis y como respuesta social comunitaria a otras regiones de América. Porque hay que pensar también justo que si en este caso yo me enfoco a las autonomías indígenas y a la autonomía zapatista, también pensamos en que existen otras formas de autonomía en los consejos obreros, ¿no? En las autonomías urbanas, en las cooperativas de vivienda, ¿no? En las cooperativas de huertos ecológicos, que están ahí también apostando por un modelo distinto de reproducción de la vida, que justo si vemos al colonialismo interno como una de las relaciones de explotación de esa crisis civilizatoria, lo que estamos pensando en las autonomías es como una expresión de un nuevo modelo civilizatorio o nuevos modelos civilizatorios en plural, que se construyen en pequeñito, ¿eh? O sea, que van así en chiquito, que tienen distintas expresiones, que algunos están muy avanzados y son como los zapatistas o como los kurdos o como parte de los mapuches, u otros que son más locales y que tienen una escuela, una clínica, una panadería, una cooperativa de café, pero que están ahí, que están surgiendo, que han estado ahí y ahora se están convirtiendo justo como alternativa frente a la gran crisis civilizatoria, se están convirtiendo como apuestas para la reproducción de la vida cultural y materialmente, ¿no? Que están ahí y que por eso nosotros pensamos que justo el zapatismo es un referente para el mundo, uno, no para imitar o para copiar, ¿no? Como decía Mariátegui, no para hacer calca y copia, sino para entender que otro mundo sí es posible, ¿no? Y que ahí se está construyendo, que ahí se está sosteniendo y que no es identitarista, ¿eh? Que tampoco es solamente decir que son los indígenas que se están planteando ahí, sino que también es una idea de cómo los indígenas se han renovado en su proceso de defensa del territorio y cómo también han crecido y cómo también, ¿no? Yo ahora estoy en un proceso de reflexión más sobre esto, entender una segunda plantea que me surgió es porque siempre que planteo este tipo de alternativas y de problemas, me dicen, bueno, sí, pero es que es algo que se puede hacer en los territorios indígenas, ¿no? Es algo que está ahí, porque está la forma vida de comunidad, ¿no? Y es algo ahí. Y dice, bueno, miren, si vemos el caso de los caracoles zapatistas, que hasta este momento llevan ya pues 25 años que existiendo como territorio autónomo, y vemos lo que han logrado, y entonces, ¿cuál es la diferencia que hace que la Comuna de París, que apenas duró unas semanas, sea un proyecto universalizable? Es decir, que se reivindique en todo el mundo y no que un proyecto como el de los carros zapatistas sea universalizable y sea
localista, más bien como parece que ahí también hay una respuesta que tiene que ver justo con un proceso de racismo de no identificar que las respuestas que se están dando de los pueblos originarios, como esta en particular, pueden servir a escala global, ¿no? Nosotros acá tenemos ya experiencias también de cooperativas de vivienda, ¿no? O de policías comunitarias que están respondiendo al crimen organizado, ¿no? Que se están dando y que, insisto, no se trata de copiar o calcar tal cual, sino de expandir lo que significa esta autogestión de la vida, ¿no? De autogobernarse, ¿no? Directamente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.